Y ahora nos metemos en el mundo de las letras de nuestra América Latina. La saludo a Macarena Morania, a quien ya había mencionado al principio del programa. Macarena, encargada de llevarnos a caminar por la cintura cósmica del sur, pero con libros, ¿no? Con libros, sí. Hoy por Chile vamos a andar. Muy bien. Con un escritor chileno llamado Diego Zúñiga, que nació en Iquique en 1987, ganó en 2008 el concurso de creación literaria Roberto Bolaño con el romance Malasia, y en 2011 un concurso Juegos Literarios Gabriela Mistral con Camanchaca, que es su primera novela, que ya que lo tenemos le podemos preguntar. Vamos a saludarlo a Diego, que está del otro lado de la cordillera, que no nos separa, nos une. Diego, Pablo y Macarena aquí en Radio Madre en Buenos Aires, buenas noches. Hola Pablo, hola Macarena, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto tenerte. Contanos un poquito de este nuevo trabajo de Racimo que está, saliendo a la calle. ¿De qué se trata? ¿Cómo viene la cosa? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo lo presentas acá? No sé todavía si voy a poder ir a presentarlo, pero sí sé que llega ahora en abril a librerías de Argentina. Y Racimo, más que nada, es una novela, para resumirlo obviamente, está basada en un caso policial que ocurrió acá en Chile, la historia de un asesino serial, de un violador que asesinó en un periodo de un par de años en el norte de Chile a 14 mujeres. Y la novela más que nada indaga en esta historia, aporta cosas desde la ficción obviamente, y nada, relata un poco esta historia que tiene que ver, más allá de la figura del asesino y todo, tiene que ver con un lugar particular que se llama Alto Hospicio, que es donde ocurre la historia, que queda al norte de Chile, y que es un lugar muy precario, y que en el caso de estas niñas que desaparecen son niñas de escasos recursos. Entonces la policía y los políticos y nadie hizo nada por buscar qué estaba pasando con estas niñas que desaparecían, hasta que se detuvo al hombre y descubrieron que había asesinado a todas estas mujeres. Sí, sabemos del tema. Hoy fui a una manifestación convocada por artistas pidiendo y proclamando justicia, porque los casos de femicidio son habituales. Aquí la pregunta que yo te quería hacer, dado que justamente toca un tema social y político, tiene que ver con si para vos la literatura, hable de lo que hable, necesariamente de alguna manera es un hecho político, una denuncia social. ¿Cómo ves vos la relación de la literatura con la política? Sí, me cuesta pensarlo como una obligación, porque, no sé, hay una cantidad de escritores que han abordado la literatura desde otros lugares, quizás no tan explícitamente políticos, que me gustan mucho. Entonces, no creo en algo tan tajante, pero sí, a mí me interesa mucho desde la escritura hacerme cargo quizás de ciertos temas que me son contemporáneos, por así decirlo, que están ahí dando vueltas, que algo tienen que ver con el momento en el que estoy viviendo. Me interesa mucho también leer esos libros, y también creo, por otro lado, que lo político en la literatura, en el fondo, no solo tiene que ver con los temas que se tratan, por así decirlo. Tiene que ver, yo creo, con tener conciencia del lenguaje que se está usando, con ver si yo abordo este caso real, en el fondo, si lo abordo desde la ficción, es por algo, digo, es porque quiero buscar en las palabras una forma de representarlo, quizás de manera, no sé si más profunda, pero sí quizás presentar más complejidades que si lo hiciera desde un relato periodístico. Yo soy periodista, entonces también tengo un poco puedo jugar en las dos canchas, por así decirlo, y tengo cierto conocimiento de las dos áreas, pero creo que la literatura, si bien me parece que a mí me interesa mucho la literatura política, esa literatura tiene que ver con la forma en que se están escribiendo las cosas. Pienso, por ejemplo, en un cuento argentino como El niño proletario de Ubaldo Lamborghini, sí, que evidentemente la historia es muy tremenda y muy terrible, pero también lo es político en el sentido de cómo está escrito este relato, sí, que me parece tan importante como lo que se está mostrando. Yo pensaba en Cabecita Negra de Germán Rosenmacher, por ejemplo.
Sí, claro. A mí el personaje, yo leí Racimo, me gustó mucho, la padecí mucho, porque son esas novelas que uno dice me gustó, pero bueno, son la historia es también bastante terrible y toca muchos temas, ¿no? Está la trata de personas, un poco de costado también la mención de la dictadura, es una novela escrita en un tiempo donde la dictadura todavía estaba muy fresca. El personaje de Torres Leiva, que es fotógrafo, me gustó que usabas el verbo disparar para decir cuando sacaba las fotos, ¿no? Cada vez que tenía que disparar eran los momentos justamente más terribles, cuando todo estaba o incendiándose o la Virgen estaba llorando, los momentos más dramáticos, ¿no? Es ahí donde el escritor también se mete. Lo pensaba como desde ese lugar, ¿no? Que los escritores, mientras peor estén las cosas, más material tenemos para sacar y no merecemos tener amigos. Pasa un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, me interesa mucho generar con lo que escribo cierta rato de incomodidad, puede ser, o evidentemente el tema no es agradable, digo, o sea, y para leer una novela sobre un asesino, sobre niñas que viven en un lugar precario, que sufren de discriminación, pero me parece que la literatura tiene, o sea, me interesa que entrar en esos terrenos, digo, me interesa que el lector en el fondo no salga igual del libro como entró, por así decirlo. Puede, evidentemente el libro no le va a cambiar la vida, pero sí a lo mejor es una idea que le haga reflexionar y hacer vueltas a ciertas cosas que están rodeándolo. Me interesa mucho, sobre todo la lectura que se hace afuera de Chile, digo, porque claro, este caso es un caso que ocurrió hace más de 10 años acá, que alguna gente lo tiene más o menos fresco y todo, y se lee muy encima, pero me interesa mucho cómo lo lee un argentino, un español, un mexicano, porque evidentemente es una historia que seguro que se ha repetido muchas veces en muchos lugares, sobre todo de Latinoamérica. El libro aquí en Chile lo presentó Selva Almada cuando había publicado hace muy poco Chicas Muertas, que de alguna forma dialogan con el tema. Entonces, pero sí, yo creo que a veces, o sea, hay que meterse en esas zonas oscuras, tanto zonas oscuras ajenas, por así decirlo, estas historias que son más sociales, como también las zonas oscuras de cada uno. Yo creo que solo así creo que la literatura que me interesa es la que entra en esos lugares. Estamos hablando con Diego Zúñiga, escritor chileno, aquí en Alcarajo, en Radio Madre. Desde Chile, Diego, con este nuevo libro que llega a la República Argentina, con esta temática tan profunda que nos contás, bueno, también como periodista, como comunicador. Te pregunto en esa dualidad, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de este tipo de temas y de cuestiones tan delicadas por parte de los medios de comunicación masivos en Chile? De este lado de la cordillera nos encontramos con un tratamiento de estas cuestiones muchas veces bastante despiadado, bastante banal, bastante maltratador de las víctimas, revictimizando a las víctimas en vez de buscando las responsabilidades de los victimarios. Te preguntamos cómo es eso en Chile y cómo es recibido tu libro con esta temática por los lectores y también por la prensa. Sí, es verdad. Yo creo que de alguna forma también si me detuve en esta historia es justamente, y lo hago desde la ficción, desde la novela, porque efectivamente el periodismo tiende a estigmatizar a muchos de los personajes que sufren estas historias, y en este caso no fue la excepción. Obviamente la prensa avaló el discurso oficial, que era que en realidad estas niñas no estaban desaparecidas, sino que se habían ido a prostituirse a Perú, a Bolivia, porque vivían en situaciones muy precarias, entonces buscaban una mejor vida. Eso lo dijo el gobierno, lo dijo la policía, y el periodismo obviamente reprodujo esos discursos y nadie se dedicó a cuestionar mucho aquello, y obviamente que es muy muy doloroso todo, y uno también entiende desde el lado del periodista que trabaja con todas estas noticias que están muy ahí sin poder confirmarse, pero es complicado. Yo creo que es muy invasivo a veces el periodismo en esta historia, sobre todo cuando la sufre gente, insisto, de estratos sociales más bajos, porque aquí han ocurrido muchos casos también donde las víctimas son de clase alta y evidentemente el trato es otro. No sé cómo es en Argentina eso, pero aquí al menos
evidentemente hay un respeto y todo lo que debiese ser ocurre así, pero cuando son víctimas de estratos sociales más bajos, evidentemente el periodismo las estigmatiza y simplifica todo en el fondo. Sí. Y eso es muy terrible, porque después ocurre que aparece este violador, desmiente todo el discurso que tenía el gobierno, la policía, y bueno, nadie se hace cargo de todas las barbaridades que publicó en los diarios, que mostró en la televisión. Y yo creo que la novela también de alguna forma quería entrar un poco ahí, porque si bien el protagonista es Torres Leiva, este fotógrafo, el otro protagonista, por cierto punto, es el periodista que lo acompaña, que es alguien que tiene esa sensación como de querer aprovecharse de la historia porque sabe que es grande, importante. Es complicado el ejercicio del periodismo, lo digo desde el oficio también, pues como que uno siempre se siente un poco invasor. Sí. Y es difícil manejar los límites. Bien, tanto en Camanchaca como en Racimo se toca el tema de la fe. Te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué te interesa la fe como tópico en la literatura a la hora de narrar? ¿Y qué otros tópicos te interesan abordar y te gustan abordar cuando escribís? Bueno, también el vínculo padre-hijo, ¿no? Pero la fe me llamó la atención, que en los dos libros está muy muy pegadita ahí con el fanatismo, ¿no? Y me gustó preguntarte esto. Sí, yo creo que tiene que ver porque, bueno, yo nací en Iquique y viví allá en 12 años, que es una ciudad más o menos chica en el norte de Chile, y la otra vez le daba vueltas como al asunto, y claro, yo siento que en las provincias, en estos lugares más chicos, la religión se hace presente de una forma mucho más fuerte, ya sea en el discurso o no sé, pues digo, en el caso de las novelas que yo he escrito está el tema de los testigos de Jehová, porque en esa ciudad yo sentía que estaba llena de testigos de Jehová, que todos los días alguien te llegaba a tocar la puerta y te ofrecían las revistas que tienen. Era algo muy invasivo. También tengo un abuelo que pertenece a esa iglesia y me llama mucho la atención cómo han ido captando a gente y su discurso, que es un discurso muy particular y muy literario también. Yo creo que por ahí va un poco. También estudié en un colegio católico, hay una cosa que me da vuelta, es más o menos algo biográfico. Probablemente también tengo conflictos con la fe, no sé muy bien ahora en qué lugar estoy parado con respecto a este tema, pero me interesa mucho. Bienvenido al club. Claro, pero me interesa mucho el cómo literariamente esto se puede aprovechar. Claro. Creo que está muy muy vivo ahí. ¿Pensás y procesás y escribís más de una historia a la vez? Porque yo estuve escuchando algunas entrevistas y Camanchaca la escribiste en medio de Racimo, ¿es así? Sí, es raro esos procesos. Digo, uno podría planificar muchas cosas, pero generalmente ocurre que una historia se adelanta y ya está. Digo, lo que pasó con Racimo es que yo la empecé a escribir en el 2008, yo tenía 20 años, el 2008, 21 años, y yo sabía que iba a ser una novela más grande y que yo con 20 años no estaba capacitado para poder transmitir estas experiencias que quería transmitir en el libro. Entonces, entre medio apareció la posibilidad de publicar Camanchaca, que era una historia que tenía ahí dando vueltas, y se interpuso y me metí en Camanchaca, la terminé, y obviamente que después de Camanchaca lo pensaba el día, quedé medio bloqueado. También pasaron varios meses y quizás un par de años sin poder volver a la historia de Racimo, hasta que el año del 2013, el año antepasado, me senté y dije, bueno, puedo estar toda la vida esperando que esta novela se termine en mi cabeza. Así que dije, bueno, probemos y nada. Me fui a encerrar una semana a la casa de mi abuelo en el norte, justamente, y terminé un borrador y ahí empecé a trabajar y todo. Pero sí, pasa que de pronto las historias se te cruzan y todo. Yo estoy ahora metido en un libro de cuentos y es más, se ve más eso. De hecho, como que uno empieza a escribir un cuento y de pronto apareció otra imagen y te fuiste de ahí, y a lo mejor vas a volver a la historia inicial o no. Sí, no sé qué pasa, ¿no? Los cuentos dan más ese permiso, ¿no? De agarrar uno, dejarlo, agarrar otro. La novela es como más estable el vínculo que hay que establecer. ¿Escribís todos los días, claro, Diego? Trato, pero no siempre se cumple. Sí leo todos los días, creo que eso es como una regla que no me permito romper. Pero bueno, yo trabajo en una revista con un horario de oficina y todo, entonces escribo obviamente cosas periodísticas también mucho, pero ficción intento hacerlo siempre, pero no siempre se puede hacer. Bien, ¿y cómo ves y cómo sentís el momento actual de la literatura chilena, que
está tan en crecimiento, ¿no? Tan prolífica. Por lo menos lo que llega acá es mucho, es un montón, es medio inabarcable. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Es un buen momento? Sí, yo creo que están pasando cosas, al menos acá, que es algo muy positivo en muchos sentidos. Y también, obviamente, han aparecido nuevas voces. Hay escritores que de alguna forma también ya tienen un trabajo que se va consolidando, por así decirlo. No sé, por el mismo Alejandro Zambra, que es alguien que circula mucho fuera de Chile, en otros idiomas. Ahora publicó Facsímil allá en Argentina. Y como Alejandro, de la generación de Alejandro, de los que nacieron en los 70, también está Lina Meruane, Mamá Fernández, que también ha publicado allá en Argentina, de Alejandra Costamaña, hay un Álvaro Izama, hay un grupo bien fuerte e interesante, y después están los que nacimos en los 80, que de alguna forma estamos recién tanteando y publicando unos primeros libros, pero sí siento que están pasando muchas cosas, sobre todo también porque el mercado editorial, al igual que allá, cambió, porque aquí hay más editoriales independientes, más lugares donde publicar, más espacios donde poder mostrar el trabajo. Entonces yo creo que se pasa por un buen momento en general aquí, y bueno, particularmente creo que en Argentina están pasando ustedes por un momento muy luminoso. No sé si se darán cuenta de eso, pero al menos desde el extranjero uno lee la literatura argentina actual con mucha admiración. Sí. Y con mucha envidia. No tienen nada que envidiar. Y de los autores argentinos, ¿qué leíste últimamente? ¿Qué te interesó? Muchos. Son muchos en realidad, muchos. Me gusta. Es muy antipático esto porque siempre quedan afuera muchos nombres, pero... Sí, de las últimas cosas que leí de allá, me gustaron, bueno, el año pasado, en realidad, con el que me quedé un rato detenido, fue con Marcelo Cohen. Haber leído sus relatos reunidos, que fue el Paguara, Música Prosaica, este ensayo sobre la traducción que publicó Entropía. Me parece que Cohen es un escritor inmenso y un poco desconocido fuera de Argentina, justamente, obviamente. Pero él me llamó mucho la atención, y de los jóvenes, bueno, son muchos los que me gustan: Roncino, Mauro Ligastela, que bueno, publicó este libro hermoso, que es mi libro enterrado, que va a haber una edición chilena también acá. Pero claro, son varios. Bueno, yo acá tengo una editorial con unos amigos, y también el año pasado publicamos a Federico Falco y a Mariana Enrique, que fue un lujo tenerlos acá en el catálogo. Sí. Pero muchos otros autores que me gustaría tener, José Balmás. Yo durante la lectura de Racimo sentí algunos momentos la historia muy cercana a Chicos que faltan, al relato de Mariana Enríquez, ¿no? Tiene algunas pinceladas que son como relatos parientes, ¿no? Primos, tal vez. Sí, ese relato me parece increíble. Lo que hace Mariana me parece impresionante. Me da mucha alegría que sus libros empiecen a circular fuera de Argentina. También el que me gusta mucho es Yossi Avilio, que yo también siento que cuando lo leí me sorprendió mucho en su momento. Sí. Open Door, Paraíso. Ahora está por sacar una nueva novela, Pequeña Flor. Sí. Él me interesa mucho lo que hace, y de alguna forma yo en Racimo también intenté robarle algunas cosas a Yossi, que lo que me interesaba de Yossi sobre todo es sentarse y que se pueda narrar una historia un poco como a la manera clásica, por así decirlo. Se pone, se sienta, te habla de una escena y la va describiendo de forma muy enigmática. Lo hace Yossi, y eso me encanta, y ojalá que la nueva novela tenga todo eso, porque tengo muchas ganas de leerlo. Sí, y es un gran tallerista. Yo tuve la suerte de trabajar con él una novela, y es un gran tallerista también. Sí, transmite muy bien lo que hace con la literatura. Sí, hay muchos nombres de este lado y del otro lado de la cordillera que, bueno, circulan, ¿no? Vemos que la cuestión de los estados-nación no dividen, no separan. Hay como un movimiento también fuerte de comunicación entre los escritores en una literatura latinoamericana, si queremos calificarla así, todavía hoy en el siglo XXI. Sí, indudablemente. Yo creo que también Internet ha ayudado mucho a que esas barreras se vayan rompiendo, y bueno, ustedes también tienen un mercado editorial, creo yo, que ha agarrado mucha fuerza. Todos los proyectos independientes de Argentina acá llegan: Eterna Cadencia, Mar Dulce, La Bestia Equilátera, Entropía, Mansalva. Son libros que circulan acá en librerías, y es muy positivo porque por un lado se podemos leer voces nuevas de Argentina,
y por otro también la industria argentina está muy interesante en el sentido de que traducen muchas obras y uno ha descubierto muchos autores gracias a lo que se está publicando allá en las editoriales más independientes. Entonces es muy positivo y creo que esas divisiones que siempre se hacen, yo creo que cada vez van a ser menos. De hecho, bueno, el libro digital también va a ayudar hasta cierto punto, pero Internet ha sido fundamental en todo esto. Sí, yo creo que sí, que la tecnología es un gran punto, pero también creo en algo un poco más romántico, que es que nos hermanan mucho las historias, ¿no? Cuando uno lee, cuando un argentino lee literatura chilena o boliviana, y lo mismo al revés, creo que lo que ocurre es que estamos leyéndonos a nosotros, estamos todos un poco inmersos, identificados con las partes más feas y más terribles, y también como con las consecuencias de eso, quiénes somos después de eso, qué escribimos, esto de los temas que tomamos. A mí me parece que en un punto sabemos que nacimos en diferentes lugares, pero que finalmente nos pasaron cosas muy similares y muy cerquita, y bueno, y eso incluso desde el lenguaje, tenemos el mismo lenguaje, digo, eso nos une, ¿no? De alguna manera. Sí. Es la identificación. Indudablemente, yo creo que esas historias que se cruzan, o sea, nosotros aquí publicamos estos cuentos de Mariana, Enrique, y obviamente que a muchos les hizo sentido el vínculo que se puede hacer con la dictadura, con las consecuencias de la dictadura argentina, y que es muy similar un poco a lo que ocurre acá en Chile, y tuvo una muy buena llegada. O lo mismo los cuentos de Federico Falco, que sobre todo elegimos cuentos más ubicados en Córdoba, en estos pequeños pueblitos de Argentina, que también hacían mucho eco en lo que es la provincia chilena. Entonces es cierto, son temas que nos hermanan y que obviamente los lectores se reconocen en esos libros. Diego Zúñiga, escritor chileno, autor de Racimo, segunda novela que, bueno, está apareciendo por aquí de este lado de la cordillera. Nombramos las tecnologías de Internet como vínculo importante. Te pregunto si hay lugares donde la gente de cualquier lugar te pueda encontrar ahí flotando en la nube para informarse, para leerte, para seguirte los pasos. Sí, tengo un Twitter que tuiteo más que nada cosas, o sea, retuiteo cosas más que comentar mucho, pero estoy bien activo, y si alguien me quiere escribir ahí, obviamente lo voy a leer. Literatura en Diego, literatura en 140 caracteres es como difícil, ¿no? Igual escribe breve. Camanchaca tiene líneas, ¿no? Es como un tiroteo de líneas. Sí, te vas bien en Twitter, me imagino. Sí, igual me da un poco de pudor en Twitter, pero lo uso mucho para difundir entrevistas que vi que me gustaron, o el libro que estoy leyendo, y bueno, Facebook también lo uso mucho, los dos, como para... También me interesa mucho leer en estos lugares a gente de otros países que me recomienda cosas. Pues hasta a través de eso he llegado a muchos autores y libros que me han gustado mucho, y que si no hubiese sido por ellos, si no hubiese sido por las redes sociales, me hubiese demorado más en descubrirlo. Te hago una última pregunta, y es también en esta cuestión antipática de dejar gente afuera, que me digas 3 autores fundamentales que para vos hayan sido fundamentales. Wow, sí. Qué difícil. Bueno, si querés 5. Mira, voy a detenerme en Argentina, porque yo creo que hace unos 3-4 años que me puse a leer mucha literatura argentina, ya sea los autores más contemporáneos de los que hablamos hace un rato, pero también otros autores de otras generaciones. Una que me parece fundamental y que yo creo que para mí ha sido un privilegio compartir con ella cuando las veces que ha venido a Chile, es Eve Uart. Eve me parece así una cuentista fuera de serie, y cada vez que yo en algún taller muestro los cuentos de Eve, sé que estoy abriendo un mundo en los lectores, y es muy impresionante cómo llega a mucha gente de distintas edades y todo. Lo de ella me parece fundamental. Leerla a ella siempre ha sido un asombro impresionante, y para mí ha sido muy importante. Pero lo pienso ahora, sobre todo que estoy terminando este libro de cuentos, que me hace mucho eco a ella. Me parece muy importante. Y después me interesa mucho la poesía argentina. De pronto también uno piensa que Argentina solo es narrativa, así como se supone que Chile solo es poesía, para los lugares comunes, digo.
Pero Argentina tiene una cantidad de poetas que me gustan mucho. Uno es Joaquín Januzzi, lo encuentro genial, un poeta como aparentemente muy simple, pero que logra muchas cosas con muy poquito, por así decirlo, muy preciso con las palabras y todo. Él me parece importantísimo, me gusta mucho lo que hace. Y después estaba pensando en lo que me produjo, bueno, son muchos, en realidad, Juan José Saer, obviamente, sí. y Benedetto, de los más jóvenes, Fabián Casas, que yo lo admiro mucho. Tuve la suerte de leer la novela que va a sacar este año. Qué envidia, qué envidia. Le pedí un fragmento para publicar en la revista que yo trabajo y me la mandó, y solo puedo decir que es un libro increíble y que lo van a disfrutar muchísimo, como tanto como uno disfrutó los Lenin, está en nivel muy alto. Fabián me parece muy bueno, y el que me gusta mucho, que lo descubrí hace no mucho, fue Miguel Briarte, que tiene unos cuentos impresionantes y que nada, pero cuando lo empecé a leer me traté de construir todo lo que había publicado y lo encuentro así. Tiene una obra periodística enorme también, Briante, que te la recomiendo. Esa todavía no la he podido conseguir, pero me han hablado muy bien de eso, sí, pero tienen muchos temas. Te la cambio por Racimo cuando vengas a la Argentina. Yo la tengo. Me parece, te la voy a cobrar. Vale. Te la voy a cobrar. Bien. Diego, cuando vengas a Buenos Aires, Argentina, a presentar a Racimo, obviamente te esperamos acá en el estudio de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo para compartir un rato, conversando aquí de literatura, bueno, de nuestra herramienta, de una de nuestras herramientas para expresarnos y para construir identidad también latinoamericana. Así que un gusto tenerte esta noche. Bueno, esperamos noticias de cuando vendrás para acá. Sí. Ya, pues bueno, muchas gracias por la conversación, y efectivamente si llego a ir, obviamente me voy a ir a dar una vuelta ya para que sigamos conversando. Pero muchas gracias. Gracias, Diego, buenas noches. Ahí pasaba Diego Zúñiga desde Santiago de Chile, desde la capital del país hermano, bueno, autor de Racimo. Está apareciendo acá en Buenos Aires recién, ¿no? Está apareciendo en las librerías. Sí, así abril dijo. Abril. Sí, yo ya la leí, jaja. Bien. Pero sí. Está bien, bueno, ya la tendremos y la leeremos también y la compartiremos. Y cuando Diego Zúñiga esté aquí en Buenos Aires, como casi todos, diría, los artistas latinoamericanos en todos los géneros de la expresión que pasan por acá, por esta ciudad y por este país, los tenemos acá en Alcarajo compartiendo un rato y mostrándonos lo que hacen, que, repito, nos sirve como herramienta también de construcción política y cultural. Bueno, vendrá a compartir, a tomarse unos mates o unos piscos, no sé por dónde va, lo que sea. Macarena Moraña, bueno, compartiendo este rato también en este espacio literario de Alcarajo. Bueno, ya te seguiremos escuchando en los próximos programas también con más letras. Muchas gracias.